Buenos días y bienvenidos al noticiero de hoy. Hoy hablaremos sobre un tema que es conocido como un conflicto que se desarrolló en 1939 a 1945 y con sus 6.000 millones de muertos y desaparecidos. Esto se le conoció como la mayor catástrofe de la humanidad, de una guerra total. Como sabemos, hoy hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Qué causas tuvo? Y más. Así es que empecemos y comencemos conmigo. Yo les hablaré primero. Comencemos. Mi nombre es María Belén Guevara García. Y hoy les hablaré sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, junto con mi compañero Carlos Ruiz. Empecemos. En sí, la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945. En sí fue un conflicto armado que involucró de manera directa o indirectamente por las partes de las potencias militares y económicas de la época, así como numerosos países de tercer mundo. En sí, esto se le consideró como la Segunda Guerra Mundial más dramática. ¿Por qué se le conoce así más dramática? Porque hubo muchos muertos, la explosión, la bomba atómica, entre otras más cosas. O también fue por las personas involucradas, las enormes dimensiones de armamento bélico empleado y las desagarradoras consecuencias empleadas por la historia de la humanidad. Esto se desarrolló principalmente en tres distintos del continente. Estos fueron el europeo, el asiático y el africano. En ellos se enfrentaron las tropas de los dos bandos opuestos, que fue conocido como los países aliados y las potencias del eje. Así como los países involucrados voluntariamente o las fuerzas en los conflictos que no distinguió entre fuerzas militares y poblaciones civiles. Estos se produjeron eventos sumamente traumáticos, como la civilización humana, como la muerte masiva en campos de exterminio. En esto de los campos de exterminio se les voy a explicar rápidamente. Esto sucedió por conflictos por los judíos o si no por las religiones, estaban divididas y los metían a los campos exterminos, que esto contenía un gas, por así decir, y esto lo que causaba cuando los prendían, mataban a la gente. Y seguimos. Y también fue por el trabajo forzado, en particularmente de ciudadanos de la etnia conocido como judía, que dominó el Holocausto o la utilización por primera vez en la historia de armas nucleares, de la destrucción masiva sobre una población civil. Un dato curioso que las armas nucleares aún siguen en la actualidad y esto puede traer consecuencias. Una de las consecuencias que se dio acá fue las enfermedades y la muerte de varias personas. Seguimos con mi compañero Carlos. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Los términos del Tratado de Versalles, la rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les impulsó un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, que le impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército, le arrebataba el control de sus colonias africanas y le imponía una deuda impagable con los países victoriosos. El surgimiento del fascismo. Adolf Hitler en Alemania, el nazismo, y Benito Mussolini en Italia, el fascismo. Principalmente aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas, buscando recuperar las glorias nacionales mediante la militarización de amplios sectores sociales, la instauración de totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. Las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra, Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y la Unión Soviética, aprovechando en 1932 la debilidad en que la guerra civil entre comunistas y republicanos había dejado a China. Japón inició una segunda guerra y ocupó Manchuria, expandiéndose luego por el Asia Menor hasta verse enfrentado por los Estados Unidos.
La invasión de Alemania a Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia, sin que hubiera mayores conflictos, cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo. Las naciones occidentales europeas le declararon la guerra, dando inicio al conflicto como tal. Consecuencias: devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos en las principales ciudades europeas, primero cuando los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados lo liberaban, lo cual se tradujo en una destrucción casi total de las mismas, esto requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción, como el llamado Plan Marshall, propuesto por los Estados Unidos. Inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliadas como del eje, quedaron al final del conflicto tan debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, dando así inicio a la llamada Guerra Fría. Otra de las consecuencias fue la división de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó a control de los países aliados y de la URSS, por lo que se dividió al país en dos naciones completamente distintas: la República Federal Alemania, con un sistema capitalista y bajo control norteamericano, y la República Democrática Alemana, con un sistema comunista y bajo administración soviética. Alemania volvería a unificarse en 1991 tras la caída del muro de Berlín. Surgimiento de nuevas tecnologías. Tecnologías hoy comunes como la televisión, las computadoras, el sonar, el vuelo a reacción o la energía atómica deben su descubrimiento a esta cruenta guerra. Descolonización. La pérdida de poder político y económico de Europa llevó a la pérdida de control de sus colonias en el tercer mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia. La muerte de entre 55 y 70 millones de personas, contando militares y civiles, indistintamente, millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas en campos de concentración y exterminio. Hola, buenos días, mi nombre es Carla Díaz García. Continuando con las noticias de hoy, como mis compañeros ya antes le habían mencionado, al otro lado del estudio, les hablaremos sobre un suceso que marcó la historia a nivel mundial, por la crueldad que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, tan así que a pesar de los años aún no ha podido ser una guerra justificada. En este caso, junto con mi compañera Guadalupe Jaivet, que también nos acompaña en el otro lado del estudio, hablaremos sobre el Holocausto judío. El Holocausto fue el asesinato de millones de personas judías a manos del régimen nazi. Se estima que fue entre los años 1939 y 1945. La población judía fue el principal objetivo del régimen nazi, ya que se estima que 2 de cada 3 personas judías europeas morían. En 1933, el Partido Nacional Socialista Alemán, o mejor conocido como régimen nazi, encabezado por Adolf Hitler, con la promesa de nuevas innovaciones políticas y económicas, emprendió un plan con el objetivo de poder limpiar su nombre, ya que se había visto severamente afectado tras finalizar la Primera Guerra Mundial y en el Tratado de Versalles de 1918. El partido nazi se fundó bajo bases ideológicas que estaban determinadas por su raza, sexo, origen, religión en la población. En este caso, se clasificaron en dos: los superiores, que en este caso era la población nazi, y los inferiores, que en este caso era la población judía, que fue la más severamente afectada en la Segunda Guerra Mundial. Desde su llegada al poder, Adolf Hitler emprendió un plan de odio hacia los judíos, con el objetivo de poder aislar y segregar a la población. El primer campo destinado a presos políticos se denominó Dachau en Alemania en 1933. Se estima que en las cámaras de gases llegaban a caber hasta 6.000 personas. Entre 1941
y 1945, se estima que por lo menos el régimen nazi asesinó a más de 2.700.000 personas judías. Hasta aquí sería mi nota. Para más información continuaremos con mi compañera Guadalupe J.P., que nos acompaña en el otro lado del estudio. Cada 27 de enero se conmemora a las víctimas del Holocausto, porque ese mismo día, el 27 de enero de 1945, se liberó el campo de concentración más grande de los nazis. Pero ¿tienes idea lo que sucedió en los campos de concentración de experimentos? Los nazis hacían experimentos humanos terribles. Los prisioneros de los campos eran literalmente conejillos de indias. Metían y los exponían a gas mostaza para saber cuál era su resistencia del cuerpo. Ante esto les inoculaban en infecciones como el tétanos, y en algunos campos de concentración en Altamala, para probar nuevos fármacos y antibióticos, agregaba el veneno de la comida de los prisioneros para conocer. Quemaban a las personas para probar nuevas formas de tratamientos y así poder usarlos con sus soldados en el campo de batalla. Probaban métodos nuevos de esterilización. Bueno, buenas tardes. Yo les hablaré acerca de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, más bien les contaré un poco sobre lo que fue esto. Bueno, corría los años de 1945, donde Estados Unidos y Japón llevaban 4 años después del enfrentamiento de la Guerra del Pacífico, que fue uno de los mayores escenarios de la Segunda Guerra Mundial. Que fue el 26 de junio del mismo año por el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, que, él había lanzado un ultimátum a los japoneses donde les exigía la rendición incondicional. De lo contrario, les esperaba una destrucción rápida y absoluta. El mensaje no decía casi nada de lo que iba a suceder después. Él no mencionaba el uso de bombas atómicas, sin embargo esto afectaría en artefactos. Eran parte de la guerra mundial en Estados Unidos, que tenían listo como parte de su estrategia. Había ensayado con éxito las bombas, la primera arma nuclear que se detonó en el mundo. El conflicto que enfrentó a las potencias del eje estuvieron conformados por Alemania, Italia, Japón y entre otros, con los aliados liderados por el Reino Unido y la Unión Soviética de los Estados Unidos y China. Terminó unos años después del ataque de la rendición de Japón. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, fue el quien ordenó realizar estos ataques enemigos a los aliados de la contienda. Después de la derrota de Alemania, buscó que los japoneses se rindieran rápidamente para terminar el conflicto. Las bombas atómicas y la afectación secundaria que sufrieron. Más bien fueron el primer ataque nuclear de la historia, que hasta el momento el único. Es difícil saber con certeza cuántas víctimas fueron las que murieron en ese ataque, pero un aproximado es de 2.000 millones de personas. Además arrastraron por completo ambas ciudades y las dejaron en ruinas. Tanto fue como su economía y la muerte de muchas personas que sufrieron. Sin embargo, se considera que la consecuencia que sufrió la población posteriormente, el número de víctimas, que podría ser mucho mayor que las bombas atómicas. Las bombas atómicas afectaron a gran parte de la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Una fue la radiación. Dependiendo de la cantidad recibida, puede dañar la materia genética de los seres vivos. Malformaciones, cáncer de piel, que pueden desarrollar con el tiempo e incluso pueden llegar a la muerte.
Bueno, esto es más bien la bomba atómica, cómo fue causada. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Sayas Morán y les vengo a presentar la fundación de la ONU. Para empezar, ¿qué es la ONU? La ONU es una organización de Naciones Unidas, es la organización internacional formada por 192 países. Es la mayor organización internacional que existe. Desde la creación de la ONU en 1945 ha recibido 11 veces el Premio Nobel a la Paz. Por su organización, programas y miembros de personal, la ONU puede tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI y tiene 4 propósitos. La primera es mantener la paz y la seguridad internacional. La segunda es fomentar las relaciones de amistad entre naciones. La tercera es favorecer la cooperación internacional para solucionar problemas entre naciones y estimular el respeto a los derechos humanos. La 4 es armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar los propósitos. La creación de la ONU en 1945, Roberts acuña el nombre de Naciones Unidas durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente de los Estados Unidos utilizó este nombre por primera vez cuando 26 países aprobaron la Declaración de Naciones Unidas. En ella, sus gobiernos se comprometían a luchar juntos contra las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia. Los fundadores de la ONU manifestaron tener esperanzas en que esta nueva organización sirviera para prevenir nuevas guerras. Estos deseos no se han hecho realidad. En muchos casos, desde 1947 hasta 1991, la división del mundo en zonas hostiles durante la llamada Guerra Fría hizo muy difícil su objetivo debido al sistema de veto en el Consejo de Seguridad. En 1945 nacen las Naciones Unidas. En el día 24 de octubre de 1945, los representantes de 50 países se unen en la Conferencia de San Francisco para redactar la Carta de Naciones Unidas. Este día, la carta fue ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y demás signatarios, y nació la ONU que es hoy en día. Estos 50 países representaban el 80% de la población de todo el mundo. Polonia firmó un año más tarde, convirtiéndose en uno de los 51 estados miembros fundadores.